de las deudas salariales, tanto de Firpo como del cuadro del Club Deportivo FAS. A través de las redes sociales se había viralizado un video que anteriormente ya había salido, pero se viralizó en ese momento debido también a una deuda que tenía anteriormente el cuadro de Santa Tecla. Para esclarecer ese tema tenemos la llamada con el gerente Rómulo Guzmán del cuadro de Santa Tecla, quien es el que también se ve involucrado en este audio que se viralizó. Hola Rómulo, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada a los ex del fútbol. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. De verdad que es importante también para mí conversar con ustedes, sobre todo pues porque después tuve la oportunidad de ver en YouTube o de ver ahí en la cuenta de ustedes un poco del abordaje del tema, y pues me tocó pedir el derecho a respuesta para poder conversar con ustedes porque vi que se había sentado una postura, un análisis sobre la situación que se había dado, y sin embargo, ¿verdad? Yo bromeaba y les decía ahí, al menos 3 panelistas del equipo tienen mi número de teléfono y nadie me llamó para preguntarme o para consultar qué había sucedido, pues entonces considero que es necesario aclararlo, ¿verdad? Claro, no te llamamos Rómulo porque sabemos que el cuadro de Santa Tecla, nos comentaban algunos jugadores que están solventes, mencionábamos de que era un video que se había viralizado, pero también es importante algunos puntos. A mí me queda la duda porque te conozco, sé la clase de persona que sos y me extraña escucharte hablar así con los jugadores. De hecho, fíjate que eso es lo que pasa, ¿verdad? Aquí hay que aclarar un punto, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de que sale el video, porque es un video, primero sale de una manera malintencionada, ya que toman unas imágenes del partido frente a Once Deportivo en Aguachapán, en el que yo estoy hablando en el rondo previo al partido. Entonces, justo lo que estamos haciendo en ese momento es la oración y le ponen un video donde si es cierto, hay una discusión con un jugador, pero primero no sucede en ese momento. Y en una segunda instancia, esto es algo que sucede específicamente el 30 de septiembre del año anterior, es decir, el torneo anterior, en una situación con el jugador Diego Sánchez. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento, igual, nosotros estábamos pasando diferentes situaciones con el equipo y diferentes situaciones con algunos jugadores, específicamente el caso de Diego Sánchez y Jacobo Catán, los cuales, digamos que nosotros, Diego Sánchez estaba antes, Jacobo Catán había llegado para el torneo anterior y se dieron una serie de situaciones entre lesiones, entre enfermedades, entre diversas cosas para ser específico con el caso de Diego Sánchez. Incluso pasamos un buen tiempo en el que nos costó tenerlo disponible, a pesar de que el cuerpo médico de Santa Tecla lo trataba. Igual, independientemente, él a veces consultaba a otros médicos, traía otras constancias, traía algún otro tipo de incapacidades, entonces en las cuales a veces, una de esas situaciones fue que terminó incapacitado por más de una semana por un pequeño seso en la espalda. Entonces, a raíz de eso, ese día era justo el día de pago y se le canceló al resto de jugadores, a excepción de ellos que estaban separados del grupo. Y lo que queríamos era enviar un mensaje y hacerles ver que como ustedes hicieron un comentario en el análisis, o sea, que es un derecho ganado, entonces que entendieran que parte de ese salario es un derecho que ellos tenían que ganar y no solo por existir un contrato, o sea, lo tenían que cobrar. Se dio esta situación, igual, y fue entre los dos jugadores algo conversado de manera... digamos que ellos no tenían ni siquiera que hablar conmigo, sino que había una persona en ese momento en la parte administrativa que veía el tema de pagos y ya les había informado a ellos cómo estaba su situación de cancelarles el salario. Sin embargo, ellos, o por lo menos Diego Sánchez, insistió en buscarme en un momento que yo estaba un tanto agitado, iba casi que de salida del estadio, y me comienza a abordar, no de la manera que ustedes escuchan en la parte del audio, porque esa parte no fue revelada. Entonces él se acerca, se me pone cara a cara y también me insulta. Entonces lo que ustedes escuchan es mi reacción, que con esto no quiero decir que es correcta ni quiero justificarla, porque tampoco es la reacción correcta ni la forma, ¿verdad? Entonces, pero al final yo respondo a una provocación
y es como se genera ese audio, o sea, que él ya iba con el teléfono grabando, esperando encontrar o provocar alguna situación para luego hacerla pública, que de hecho lo hizo en ese momento, se le envió ese audio a varios medios, algunos me consultaron y explicamos la situación y al final nunca salió, y ahora empieza a salir en redes sociales y específicamente de diversas cuentas que recién han sido creadas y que ni siquiera tienen seguidores y se dedican a generar insultos hacia la junta directiva, hacia mi persona y hacia ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces considero importante hablar y aclarar sobre el tema financiero del equipo. O sea, los jugadores han recibido su pago mes a mes como se debería de ser. Entonces esa es la situación y las condiciones bajo la que el equipo está compitiendo, las mismas situaciones que de repente puede conocer Emiliano, cómo se dan acá, que se trata de dar lo necesario o lo que pide el cuerpo técnico, ¿verdad? Entonces, a mí, como les digo, me pareció un poco molesto para mi persona y un poco grave, pues, el hecho de que se hicieran algunas aseveraciones o se sentenciara que prácticamente el momento de Santa Tecla es porque nosotros pasamos maltratando, insultando y no cumpliendo con nuestras responsabilidades con nuestros jugadores, porque en ningún momento es así, ¿verdad? Entonces, como la mayoría de ustedes me conocen, saben que no soy una persona que está acostumbrado a verse envuelto en este tipo de situaciones. Al contrario, normalmente me veo relacionado a situaciones un tanto más positivas que esto, ¿verdad? Entonces, como todo, al final es un error mío el haber reaccionado de esa manera, pero todo tiene un contexto y todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, no es un audio que sale completo, sino que es una parte donde yo estoy respondiendo a insultos previos y incluso a otra situación que si yo hubiera reaccionado de esa manera, hubiese terminado tal vez de una manera más grave. Buenas tardes, Rómulo, un gusto saludarte, te habla Emiliano. Bueno, como tú decías, yo tuve posibilidad de vivir algunas situaciones en la interna de Santa Tecla. Obviamente no voy a hablar del momento que yo viví ahí, pero el video que comparten, bueno, ya tú aclarás que sí sos tú, que hubo una situación, que lo sacaron de contexto y que obviamente si tú también revisas el video de nosotros, te das cuenta de que todos estábamos sorprendidos por la reacción, porque te conocemos como socios, obviamente uno es la cara o la imagen de un equipo y tú siempre te has comportado de otra forma. Aceptás que en ese momento no fue lo correcto, pero tenía que ver tu acción con una reacción. Excelente. Lo de la cuenta también es una cuenta que no, entre comillas, no es oficial, pero cuando escuchamos el audio nos pareció grave. La otra cuestión es que en el caso de nosotros, en el caso mío, yo obviamente no soy periodista, soy disque analista y lo que sea, pero también este audio tomó relevancia, o video tomó relevancia también porque lo compartieron periodistas con una trayectoria que para mí es súper respetable, como el señor Oreste Membrenio, que aparte él es teclenio, él ha trabajado en la estructura de ustedes y es alguien que no comete el error que puedo cometer yo al no ser periodista. Entonces, en ese aspecto creo que nosotros, o por lo menos en mi caso, ¿no?, caímos en esta situación de creer que una noticia era actual o era relevante, y nos llevamos también por eso, ¿no?, por la credibilidad de otra gente. Obviamente nosotros te podemos pedir disculpas por nosotros, pero lo que no entendemos también es por qué alguien como Oreste Membrenio, que es un oriundo de Tecla, que fue parte de la estructura y que es alguien creíble, también esté en la cola de compartir esta información. Fíjate que, Emiliano, un gusto saludarte. No, o sea, como te digo, el motivo es un poco más de aclarar y hacer ver un poco cómo se dio la situación, ¿verdad? Entonces, no, como aquí ya lo hemos conversado ahí con personas incluso del panel, o sea, no pasa nada, pues, o sea, es parte, o sea, es un error que se puede cometer, tal cual como de repente yo les decía, pues un error en cuanto a mi reacción, más allá de cualquier situación, hay comportamientos que no tienen una justificación, pero, o sea, sin embargo es importante mencionar el contexto. Ya lo que sí de repente a mí no
no me gustó es que de repente se relacione el momento deportivo que podemos estar teniendo con esas cosas, pues porque, o sea, es decir, el entorno de los jugadores es el óptimo, creemos, para trabajar. Sin embargo, digamos, es algo a lo que hemos llegado y que hoy por hoy creo que es cuando un mejor camerino tenemos, cuando más unidos estamos todos trabajando por llevar adelante ese equipo. Respecto a, ya que mencionaste un nombre y como es el caso de Orestes, me parece igual grave de su parte el haberlo compartido de esa manera y el haberse prestado a esos comentarios en conjunto con un exdirectivo. Como decís, o sea, es alguien tecleño, alguien que ha estado cerca del equipo. Creo que no fue parte de la interna, pues si no me equivoco, él formaba parte de la alcaldía, como estaba relacionado también un exdirectivo que se dedica a insultar o a despotricar en contra del equipo. Entonces, no sé si lo hace en el sentido por esa relación que tuvo o que tiene, pero sí me pareció grave también porque, al igual que yo se les decía a ustedes de que tenían mi número de teléfono, también lo tiene Orestes. Orestes no está enterado de la situación del equipo y me parece también gravísimo, tomando en cuenta su trayectoria, su conocimiento y lo crítico que es sobre el periodismo salvadoreño, sobre todo en el periodismo deportivo salvadoreño. Entonces me pareció grave que no se tomara el tiempo de hacer lo mínimo necesario para poder contrastar la información, que el contraste de la información quizás es un punto clave en el hecho de ejercer periodismo de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, o por llegar y consultar a la fuente. Entonces, como te digo, creo que me quedo con la misma pregunta que haces, Emiliano, porque no entiendo cuál es la razón, y sobre todo ahora cuando creo él que forma parte de la parte de prensa de otro equipo de primera división, todavía me parece un poquito fuera de lugar, pues porque yo creo que yo puedo ver diferentes situaciones en otro equipo, pero yo estoy formando parte de Santa Tecla, entonces no puedo hablar de FAS, de Alianza, de Águila o de otro equipo, porque ni siquiera por solidaridad, sino por respeto, pues porque uno debe tomar el lugar que le compete. O sea, yo hice periodismo durante más de 10 años y algo que me gustaba y me gustaría seguirlo haciendo, pero no lo hago porque estoy tomando mi lugar, pues no puedo tirar el centro y cabecear, ¿verdad? Entonces, esa es parte y quizás me quedo con eso, pues que no te sabría explicar bien por qué, cuál es la razón o cuál es la motivación de esta persona también de hacerlo ver de esa manera cuando nunca ha llegado a la cancha y ha preguntado si realmente esto está sucediendo, ha preguntado a los jugadores. De hecho, se dieron muchas situaciones y a iniciativa de él tuvo que ser Almeida quien salió y dijo, miren, aquí no está pasando nada, ¿verdad? Entonces, estamos todos luchando por un objetivo. El primero es alejar de eso que está ahí, que es el descenso, y todavía la idea de ellos es, como jugadores, que también poder luchar por meterse en la liga, ya que también, si bien estamos a 9 puntos de Limeño, también estamos a 6-7 puntos de los puestos de clasificación. Ahora, Rómulo, gracias por aclararnos. Ahora saliendo del tema y hablando de lo que tú hablando de la parte deportiva, ¿no? Primero, me alegro de que el equipo esté al día, sobre todo porque nosotros siempre hablamos que lamentablemente hay un trabajo deficiente en canteras de formación de los jugadores. Y ustedes hoy por hoy tienen una pequeña ventaja, que tienen un activo juvenil muy bueno dentro de su estructura. Entonces, siempre hablamos de el acompañar el crecimiento de estos jugadores. Hoy tal vez deportivamente, más siendo específico en el caso del resultado, tal vez no sea el momento o el mejor momento para el crecimiento de sus jugadores. Lo que sí sé es que están agarrando un terrible carácter, tienen muchísima calidad. Hablamos de los Ortega, Cetino, Diego Lemus, Jeffrey. Exacto, todos ellos. El chico Amaya, bueno, hoy está jugando Almeida, pero tienen 2 arqueros detrás de él que tienen una proyección muy buena. Hay gente en la reserva que yo creo que también que tienen un camino largo por recorrer. Entonces, esperamos eso, ¿no? Que las cuestiones deportivas no modifiquen digamos, cumplimiento que gracias a Dios tienen ustedes con ese equipo. Así el activo ese que tienen juvenil no se desarma,
porque es normalmente lo que hacen los equipos con un poquito más de solvencia, ¿no? Empiezan a pescar en los lugares donde tal vez no está tan clara la situación económica, y obviamente el jugador, más allá de que quiere jugar, también quiere tener un pasado económico tranquilo. Entonces, en ese aspecto eso, ¿no? Esperar que las cosas se solucionen para ustedes, sigan mejorando, y eso, que también no le entre la desesperación para seguir apoyando un proyecto que creo que en la ventaja que tienen con los demás es que tienen un activo juvenil importante y con muchísima proyección. Sí, fíjate que hablando específicamente de eso, la idea no se pierde. Si bien a nadie le gusta perder, a nadie le gusta estar en una situación de esta, pero también tenemos claro que no es un tema que pasa también por los chicos, sino que es un tema de un equipo, es una responsabilidad de todos. De repente hemos tenido un poco de mala suerte. En la primera jornada tuvimos ya una lesión de Giovanni Ávila, se nos lesionan jugadores, que tuvimos expulsiones de los grandes específicamente. En el caso de Foster, lo tuvimos fuera por meses por una enfermedad, ha costado recuperarlo, ha tocado invertir en la salud de Foster. Sí. Entonces nos han pasado estas situaciones que eran los jugadores que de repente también estaban llamados a generar el equilibrio, ¿verdad? A hacer un aporte importante para eso. Aparte de que hemos caído una racha que es de esas que a veces cuesta salir, que necesitamos de repente ganar un partido para que la situación cambie. Pero en el caso de los jóvenes, se sigue haciendo una apuesta. Creo que es un aporte que nosotros le podemos hacer al fútbol salvadoreño, porque tratamos de estar haciendo debutar jugadores que estén mucho más jóvenes, ya no hablar de jóvenes, de chicos de 23, 24 años, sino que se conviertan en una realidad. Chicos, como mencionabas, de Diego Lemus, que tiene 18 años. Exacto. Y ha mostrado muchísima solvencia en sus desempeños. El caso de Jeffrey, ya decías, el caso de Brandon Amaya, que se le nota el crecimiento. Yo veía el partido de la reserva el fin de semana y lo veía que él había bajado a jugar con la reserva y veía un primer tiempo en el que se miraba sobrado. Entonces dice uno, entonces aquí se está viendo el crecimiento que puede estar teniendo este jugador. Es una reserva que es campeona, que no está bajando la intensidad independientemente de la cantidad de chicos que han sido promovidos. Entonces atrás está trabajando ya una sub-17, que se vuelve también importante el trabajo, más allá de que la liga hoy por hoy no tenga en competencia la sub-17, nosotros ya la tenemos trabajando, fogueándose, teniendo partidos para que puedan tener crecimiento. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que tenemos jóvenes desde los 14 años que siguen desarrollándose para que puedan cumplir todos los pasos necesarios en el club para poder llegar. Y por qué no, que puedan tener una proyección de salir o de consolidarse en la primera división con nuestro equipo. Rómulo, agradecemos que esclarecieras las situaciones en Santa Tecla. Esperemos que ya esto no vuelva a pasar, ni de parte de un jugador, ni de parte de alguien que pertenezca a un equipo de la primera división, porque creo que son los primeros que deben dar el ejemplo hacia los jugadores, sobre todo cuando son jóvenes. Gracias, era Rómulo Guzmán del cuadro de Santa Tecla, esclareciendo la situación de lo que mencionábamos la semana anterior. Nos vamos a ir a una pausa comercial. La invitación, porque no hay verano sin viaje, un 30% de descuento al instante en tus categorías favoritas en Farmacias 1 al pagar con tus tarjetas de crédito y débito de Cuscatlán. La promoción es válida en las categorías de vitaminas, minerales, antigripales, protectores solares, salud bucal, cuidado de cabello y primeros auxilios. Ya regresamos. Los